tiene que buscar herramientas para dentro de esa pasión mantener la constancia. Cuando descubrí la comedia, dije, esto es una oportunidad increíble para ser diferente. Pero todo el mundo ha comido barro. Todo el mundo ha comido barro. La comedia está llena de frustración. Una gestión constante de la frustración. Yo creo que es de las profesiones más duras que hay. Tú imagínate ir a bares donde hay 2 personas de público. Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más a Retaila. Este programa lo hacemos de vez en cuando. Bueno, de vez en cuando ahora hemos empezado a hacerlo cada vez más. Estamos en el episodio número 20 y hoy tenemos a Cristian con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Cristian. Muchas gracias por invitarme, tío. Muy chulo tenerte aquí, de verdad. En este espacio tan vintage. Sí, un espacio único, la verdad. ¿Qué tal? Es increíble. Pues muy bien, tío, muy bien. Con ganas de echaremos un rato. Llevamos ya bastante tiempo charlando. Llevamos ya un rato charlando, la verdad. Es que sí, a lo tonto siempre... Que por cierto, no tengo ni idea de qué vamos a hablar. Porque no hemos comentado nunca... Esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia, eso es. Pues entonces, estoy ready, tío. Vamos a ir hablando poquito a poco y en un principio, pues... la idea fundamental es hablar un poco sobre el tema de producto, que él está un poco orientado en ese aspecto. Todos los conceptos que hemos tratado, que hemos hablado incluso de inteligencia artificial y demás, lo que supone a día de hoy, algún tema que habíamos dejado en su momento como apartado en algún episodio. Y no solo, también vamos a hablar pues una mezcla de muchas más cosas que hace él, que como el tema de Bullshit, que en algún momento tendrás tu espacio para poder hacer promoción de él y explicar un poco qué es esa vida del artisteo y ser cómico, porque eso también es un mundo peculiar y algo diferente. Qué guay, pues... Buah, te va a encantar. Genial. Bueno, empieza presentándote. ¿Quién eres? Muy bueno. Pues yo soy Cristian, tengo 30 años, natural de Móstoles. Sí, he estado en Móstoles 20 años de mi vida. Y bueno, soy una persona... Creo que la principal definición es una persona que se dedica a sus pasiones. Siempre. O sea, siempre... cosas que me han apasionado, me he dedicado a ellas a full. Y esas pasiones han ido cambiando. Empezó siendo la economía y empecé teniendo una carrera en economía. Eso me llevó a Estados Unidos, hice carrera en la banca internacional. Luego allí me di cuenta que lo que me apasionaba realmente era la tecnología y empecé a trabajar en tecnología, empecé a estudiar software, empecé a trabajar, me fui a Barcelona a trabajar en mundo de software en Barcelona. Y en ese camino, a mitad, me di cuenta que estaba el producto, que esas personas como de negocio que hacían tecnología, ¿sí? A lo que se dedicaban realmente eran a ser como product managers. A crear esa particularidad. Eso es. Y en ese punto dije, vale, pues esto es lo que más me gusta. Y todo esto lo hice mezclando la parte nueva, que era la tecnología, con la parte vieja, que era la economía. Y mi primer trabajo real de product manager fue haciendo producto para una entidad bancaria, para el Banco Santander. Por el camino, pues muchas más pasiones han ido apareciendo y me he ido dedicando a ellas. Que puede ser tanto la escalada, siempre me ha encantado escalar y le he dedicado mucho tiempo, la comedia, lo que tú decías, que le he dedicado también mucho tiempo, me he formado y he hecho pues, diferentes cosas. Pasiones, realmente. Una mezcla de cosas. Sí. Y el denominador común es eso, que es lo que me apeteció en ese momento, de decir, oye, quiero dedicarle mucho tiempo a esto, pues a saco. Vale, entonces has estado en ese perfil de que te has recorrido casi medio mundo, ¿no? Para encontrar qué es lo que ya realmente te llama. Literal. Al final, ten en cuenta, es que uno cuando sale de la carrera no tiene ni idea. Bueno, cuando entra en la carrera, de hecho, ni siquiera tiene ni idea de ¿no? le gustan, de cómo funciona el mundo. Creo que los primeros años de tu carrera profesional es clave que pruebes cosas. Porque uno no sabe cómo funcionan los sectores, cómo funcionan los industrias que ni siquiera parece una industria, ¿no? La comedia, por ejemplo. La comedia no parece una industria. No, todo a día de hoy es una industria, lamentablemente. Literal, pero es literal. Y hasta que no te metes, no tienes ni idea, ¿no? Además,
me hace gracia lo que mencionabas, ¿no? Como que la tecnología era lo nuevo, Claro. que ahora ya lo vemos nosotros y decimos, hostia, la tecnología ya no es que sea lo nuevo, siempre está ahí, ¿no? En la Sí. vanguardia. Claro, pero es que era muy diferente antes, tío. Porque yo me acuerdo cuando tenía 23 años, que eso es hace 7 años, joder, tío, un product manager o sea, habría, porque alguien tenía que decidir hacia dónde iba el producto, ¿no? Pero no era una profesión como tal, ¿no? Y ahora estamos en esas, ¿no? Ahora estamos en esas de que cada X años todo cambia y tiene que uno reajustar como su silla. Constantemente. Y además, bueno, pues ya con la inteligencia artificial, como mencionabas, es una locura. Vale, entonces tienes todo ese bagaje y entonces tu fundamento principal es terminar el producto. ¿Por qué? Al final, ¿qué es lo que te ha llamado de esa industria? Ya no hablamos simplemente del tema del business. O sea, no busco que aquí hoy nos pongamos súper serios y esto sea una entrevista. No, al revés. Me interesa saber cuál es la pasión, porque además de esa pasión sé que tiene que haber algo más que ha sido también lo que te ha conducido al tema de la comedia. Realmente, lo guay de trabajar en producto es que para mí es como emprender, pero solo con la parte positiva. Es cierto que hay otra parte positiva, que es la financiera, en algunos casos que no te la llevas, ¿no? Es decir, si la compañía termina valiendo 1.000 millones, tú no te llevas ese dinero, ¿no? Eso es. Pero, quitando eso, todo lo demás de la parte chula del emprendedor te la llevas. Es decir, tú estás ahí luchando por decir, oye, pues en vez de esto vamos a hacer esto otro, esto que estamos haciendo vamos a hacerlo de forma diferente, mira, vamos a crear algo nuevo, saquemos esta iniciativa nueva, la testas, te la pegas, la cambias, de repente funciona, ¿no? Como que todo ese gusanillo que tenemos, que tú también, las personas emprendedoras, trabajar en producto es eso, ¿no? Sí. Y a cambio te quitas tener que hacer contabilidad, tener que hacer el esfuerzo principal de ventas. Lo que hacen los autónomos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, para mí realmente ser product manager, en cierto modo, es un chollo. Yo lo veo como un chollo, porque es muy parecido a emprender, pero sin la parte que digo. Porque, por ejemplo, o sea, siendo sincero, yo no soy una persona organizada, cero. Vale. Y yo soy una persona que, como te comentaba, me muevo mucho en base a la pasión. Y eso, para muchas cosas, es una mierda. Sí. Hay muchas cosas donde la disciplina, el orden, la constancia son mucho más importantes. Y yo no me considero un buen CEO, por ejemplo. Sí, o sea, incluso con la pasión me refiero, es la clave fundamental, ¿no? Muchas veces, yo lo noto en mí mismo, de que dices, para sacar ciertas pasiones adelante, o hay una constancia y un régimen que te marcas, o lamentablemente pues no sale, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y la pasión es volátil. Has encontrado el truco, ¿eh? Sí. Pero al final, te digo, la pasión viene y va muchas veces. Sí. Hoy te flipa un proyecto y de repente estás una semana dándole caña a muerte y de repente la semana que viene deja de gustarte. Entonces, uno tiene que buscar herramientas para dentro de esa pasión mantener la constancia, ¿no? Sí. Y en mi caso es recordarme todos los días lo importante que es la constancia, ¿no? No infravalorar esa parte y no ir simplemente a lo que me dice la pasión, ¿no? Pero la respuesta corta a lo que decías es eso. Product management me encanta porque es como emprender, pero sin la parte que digo, eso ni de coña lo hago yo bien. ¿Y qué parte de la tecnología es la que más te ha llamado en ese sentido? A mí lo que más me llama es la parte de experiencia de usuario. Yo hago tecnología por conseguir cosas que alguien utilice y diga, ¡guau! Yo lo hago por eso. A mí la tecnología en sí tan hardcore no me llama mucho la atención. A mí lo que me gusta son crear experiencias. Vale. Y lo que más disfruto es trabajar con el diseñador. Ah, vale. O sea, pelearte ahí en medio con el diseñador. Sí. También es cierto que es algo como que damos como muy por hecho, ¿no? Incluso lo que vamos a mencionar en el tema de inteligencia artificial y demás, yo creo que el problema de todas las situaciones que vivimos hoy en día es que las damos simplemente por hechas, ¿no? Bajas a la panadería y encuentras pan. Claro. Ya está. Pero no estás planteándote, joder, a lo mejor voy a esta panadería porque tienen un letrero chulo y es lo que me está llamando la atención, ¿no? Claro. ¿Y qué hay por detrás del tío que se ha roto la cabeza para decir, esta es la forma perfecta para que la gente de mi barrio venga a mi panadería? Literal. Creo que, o sea, últimamente me obsesiona mucho la idea de crear cosas que sean mucho mejor que lo normal, ¿no?
Y viene en parte por pasar mucho tiempo en la filosofía de crear el mínimo producto viable, ¿no? Que es lo que siempre tenemos en producto, en startups, siempre en la cabeza, ¿no? Sí, no es... El MVP, tal, ¿no? Que sea algo útil y ya está. Claro. O demostrar que con esto hay valor, demostrar que con esto quizá levantamos financiación, no sé, que como esa serie de cosas como que siempre han estado muy en mi cabeza y siempre ha sido como el mantra constante. Y me he dado cuenta que sí, que eso tiene sentido y ya lo tengo muy interiorizado, lo entiendo perfectamente, pero que hay que ir un poco más allá, ¿sabes? Que hay que buscar los métodos en los que puedes hacer que alguien diga, hostia, esto es mucho mejor que lo que están haciendo el resto, ¿no? Y me pasa, por ejemplo, antes te mencionaba que hay un producto que se llama Suno AI, que es una startup que es como una especie de LLM que hace canciones, ¿no? Sí, entonces tú le es. tiras un prompt, hazme una canción triste, te crea una canción triste, ¿no? Eso es. Y tío, yo estoy ya acostumbrado a ver este tipo de productos, de LLM que hace no sé qué, una AI que hace no sé qué. Pero lo que me flipó fue que me metí en la página web de esta empresa y la web era como una especie de tocadiscos. Entonces estuve haciendo como scroll down, iba cambiando el disco en el que estabas puesto, ¿no? Y la siguiente opción era como ese prompt, tú le clicabas, ¿no? Como a crear una canción y cuando ponías el ratón sobre el botón, aparecía como una especie de animación de corcheas. Sí. Que digo, ¡buah, tío! O sea, es diferente. Aquí se han roto el coco. Que lo ha pensado y ya... Sí, sí, es cierto. Sí. Y en realidad la temática que tiene, o como lo han planteado, es como un Spotify al final. Sí. Porque son conscientes de que la gente lo que va a entrar ahí es hacer 20.000 canciones que, sinceramente, ya te digo yo que ninguna va a sonar, a lo sumo, una suena en la radio, claro, si llega el caso, pero se sabe cuál es la capacidad que tiene ese producto, claro, y lo único que dicen es cuál es la mayor viabilidad que le podemos ver a que esto la gente entre aquí y pierda el rato un momento, ¿no? Claro. ¿Qué pueden crear? Y entonces ahí está la experiencia esa de usuario de decir, hostia, si montamos como un tier y encima en el tier tú pones el iconito encima, claro, y te aparecen notitas en vez de una rueda de cargando de Windows o cosas por el estilo. Entonces eso hace que... Sí, es como decir, oye, aquí estamos. Sí. O sea, no hemos venido a... Esto podría ser un H1, ¿no? Un texto de Suno, crea tu propia canción, y un call to action gigante de crea tu primera canción. Lo típico que pasa en muchos proyectos de GitHub. Y lo que hacemos, sí, lo que hemos hecho casi todos, ¿no? Pero no. Esos han gastado muchos miles de euros en tener, o alguien muy bueno teniendo mucho tiempo ahí. Yo creo que... Y dice cosas. Eso es algo fundamental, que a día de hoy no nos damos cuenta de que yo creo que tenemos la capacidad de tener más posibilidades de crear cosas con mejor visual, mejor calidad al final, claro, ¿no? Siempre pensamos, incluso, bueno, cuando grabamos, por ejemplo, este podcast, ¿no? Pensamos, tenemos que tener lo último. No, tienes que saber emplear las cosas de la manera adecuada. Claro. Y eso yo creo que es lo que puede sacar ventaja a toda la inteligencia artificial e incluso, pues eso, esa clave en el producto, ¿no? De decir, ya no solo tengo la herramienta de que hemos hecho un proyecto con unos colegas un día, unas cervezas y de repente, pues eso, hace canciones, claro, la inteligencia artificial. Lo vamos a subir directamente. No, lo vas a subir y encima lo vas a poner bonito. A lo mejor directamente tienen una plantilla que han tirado directamente de cualquier modelo LLM y ya está. Pero, hostia, entras tú y dices, sí. Me llama la atención, me mola, ¿eh? Literal. Y yo creo que esa es la clave fundamental. Es muy importante. ¿Cuántas páginas hemos visto así? O sea, miles. ¿Cuántas páginas de la LLM que hace no sé qué? Tú y yo que venimos, por eso, lo que mencionábamos antes, claro, venimos de los 2000, ¿no? De este boom del Internet y de partir de la base de que antes, cuando pensabas en Internet, en las cosas en general, pues, era un enlace. Claro. Y un hipervínculo de un lado para otro. Incluso cuando empezaron a salir hipervínculos en Word, la gente flipaba. Flipaba, claro. Y a día de hoy es todo lo contrario. Cada vez tenemos en nuestra palma, en nuestra mano, en cualquier sitio, tenemos contenido constantemente, ¿no? Total. Tenemos información y encima tiene que ser en el punto óptimo. No tiene que ser muy saturado, tiene que estar bien condensado. Si ves una página china, te come porque dices cómo son capaces de aguantar esta saturación de información. Entonces sí, creo que es
que esa es la clave fundamental. Sí. Conseguir ser diferente, ser reconocible. Y ahí, por ejemplo, ahí entra algo, como comentábamos, de diferentes pasiones y tal. Eso es lo que aprendí con la comedia. Y cuando descubrí la comedia, dije, buah, esto es una oportunidad increíble para ser diferente. ¿Sabes? Que es algo que he descubierto yo, pero que he descubierto tarde. Hay mucha gente que sabe que lo ha descubierto antes, ¿no? Como los típicos estos de... No me acuerdo... Hay una agencia de publicidad que tienen los típicos letreros... no me acuerdo. Pero hay mucha gente ya que está sabiendo utilizar la comedia para decir, oye, ser capaz de dar un mensaje que la gente lo lee y dice, anda, mira estos, ¿no? Sí, es una vía más. Sí, es una vía más, pero es una vía muy interesante. Y ahora mismo, por ejemplo, mi principal foco a nivel de crear contenido, que es una cosa que a los dos nos gusta, es LinkedIn. Y es LinkedIn mediante comedia. Y yo flipo mucho, tío, porque creo contenido de todos los estilos posibles. O sea, he tocado todo. O sea, al final uno lo intenta. No dejas de crearte tu propio producto a ti mismo. Claro, 100%. 100%. Uno tiene que verse realmente como un producto, eso es. Y qué raro es eso, ¿eh? Sí. Y probando todo, me doy cuenta que cuando meto comedia las cosas funcionan 30 veces mejor. Es algo natural. Sí. Sí. Es como lo que mencionábamos ahora, ¿no? Pensamos en la programación o pensamos en ciertas situaciones, o tú hablabas del producto, ¿no? Y dices, me estoy rompiendo la cabeza de cómo hacerlo lo mejor posible para que alguien entre aquí y diga, hostia, quiero quedarme un rato, quiero aprovechar y, joder, qué guay, cómo está creado. Claro. Creo que la programación fundamental para entrar a las personas, yo creo que es esa, es la comedia. 100%. Pero creas cosas memorables. O sea, si por ejemplo... si por ejemplo Suno y cuando decíamos te pone como prompts, te hubiera puesto un prompt súper gracioso, que es fácil hacer, o crea una canción de mi suegra cantando en la ducha, por ejemplo. Eso lo podía haber hecho. Sí. Y sería todavía más memorable. Seguro que me acordaría muchísimo y se lo diría a mi colega en plan, tío, tienes que ver esta página que además de esto tiene una canción de la suegra cantando en la ducha, ¿no? Sí, y eso realmente es lo que he aprendido de la comedia. O sea, en la comedia dije, oye, esto como industria me encanta, porque hoy en día, y tú lo sabes muy bien, lo has comentado ahora, hay una saturación de contenido. Y dentro de esta saturación de contenido tienes que buscar formas de que el contenido llame la atención. Y la comedia es la vía. Y entonces te sirve para todo. Te sirve para todo. Tanto el mero hecho de hacer comedia, que dices, oye, comedia para empresas, comedia para comunidades, como por ejemplo la comunidad de Nova, que yo hago eventos de comedia en Nova. Publicidad. Dentro del producto es maravilloso meter comedia. Es una forma en la que, digamos, tengas como más dinamismo, ¿no? Sí, 100%. Humaniza mucho la marca. Tienes que saber dónde hacerla y eso es algo que no es sencillo, ¿no? Pero hay ciertos momentos que dices, vale, este momento es perfecto para que mi producto tire un chiste, ¿no? Depende luego también un poco la marca, pero sí, funciona que te cagas. Además, es algo con lo que incluso, o sea, yo creo que toda la conversación la vamos a mantener además eso, bailando de un tema a otro, ¿no? Sí. Del producto a comedia, porque creo que en tu caso en particular está muy vinculado y nos viene muy bien para hablar de temas tecnológicos que están ahora mismo en boga. Y es que la tecnología no es capaz de reproducir esa comedia bajo ese punto, ¿no? No es capaz de tener esa programación que nosotros admitimos muy bien, si lo haces muy bien, y que tienes que practicar mucho también, de forma natural. Incluso aunque tú te quemes la cabeza, enseñar a un ordenador tienes que ser capaz de contarme un chiste bien o cosas por el estilo, no saben. Y eso es la clave fundamental para mí a día de hoy de decir, eso es una forma de estar programados también. Es buen punto, ¿eh? Yo creo que la comedia realmente va a ser de las últimas cosas que consiga hacer la IA. Y no digo que no lo vaya a conseguir, porque ya intenta cosas y ya hay cosas que dices, anda, mira, este es un buen punto. O sea, aquí ha conectado dos puntos que no eran fáciles y lo ha conseguido hacer. Pero sin duda va a ser de las últimas cosas que consiga.
Y de hecho, en el panorama artístico, ya está consiguiendo hacer cosas de alguna forma medio bien. Le falta mucho alma, pero ya hay cosas que consigue hacer mucho mejor que comedia. Mucho. O sea, por ejemplo, ya sabes, tipo pintura, poesía, narrativa. Sí. Ya hay cosas que hace, pero comedia está muy, muy lejos. Lo he probado mucho, pero luego hay otro tema, claro, que es lo políticamente correcta, que es la inteligencia artificial. Está muy capado en muchas cosas. Claro. Y incluso a día de hoy pasa, ¿no? Que muchos sectores es como, sí, lo clona, pero Claro. no tiene un estilo propio constantemente, claro. no hay una particularidad, esa es la diferencia que nos hace a nosotros especiales. Y lo Total. mismo que sucede con el producto, ¿no? Al final. Total. O sea, esa es la clave fundamental. Y yo creo que tratar de dar con esa clave no es algo que puedas codificar de una forma sencilla. Es muy complicado. Piensa que la comedia, por ejemplo, depende muchísimo de quién salga. O sea, un mismo chiste no es lo mismo si lo haces tú, si lo hago yo, que si lo hace mi colega no sé quién, ¿no? Sí. Va también con un personaje detrás, va con la forma en la que lo dices. O sea, no es nada fácil. No es nada fácil que una IA haga comedia. Te digo, yo lo he intentado. Lo he intentado mucho. Sí. De hecho, me acuerdo una vez tenía que hacer un monólogo rápido para un tema y lo tenía que hacer sobre un tema en concreto. Es divertido porque era para un programa con Pilar Rubio. Sí. Y tenía que hablar sobre un tema en concreto que me habían dicho. Sí. Y yo no tenía ningún monólogo preparado para eso. Y lo hice con la IA, de decir, oye, sácame chistes de este tema, hazme con un poco de brainstorm y tal. Por ¿no? tener un poco más de información de ella, supongo, incluso. Justo, sí. Y ahí te abre, o sea, lo mismo que en muchas cosas, te abre ejes de pensamiento, de decir, mira, esto puede ser un peine interesante donde puedo yo sacar 4 o 5 chistes. Eso es guay, pero luego le pides que te haga chistes y son horribles. Yo creo que esa es la clave fundamental, lo que acabas de mencionar, y es que sirve muy bien como una herramienta para darte el principio de algo. O dar con la clave de, ostras, yo esto no lo tenía en mente ahora mismo. Claro. Y este dato me puede venir súper bien para... Que eso antes nos costaba mucho encontrarlo. Sí. Y eso yo creo que hace que las cosas sean mucho más rápidas, más sencillas de llevar. Sí. Y que, pues lo he dicho, en todos los aspectos que estamos tratando, tanto producto, tecnología, etcétera, todo sea más fácil. No más fácil de que una persona venga y llegue y diga, pues yo puedo hacer lo mismo que haces tú. No, al revés. Que sea más fácil poder realizar ese trabajo, pero si tienes los conocimientos, si eres capaz de aprovecharlo, si eres capaz de ver la idea ahí en medio y decir, claro. ostras, pues con esto puedo hacer un chiste guay. ¿Cómo salió eso? ¿Cómo terminó el tema de...? Al final no lo dice para nada la IA. Horrible. O sea, la IA no me sirvió casi para nada. Sí, me abrió un par de temas interesantes que podía utilizar. Hubo un chiste que lo saqué en base a esto, que quizá lo puedo contar. Era un chiste muy malo. Era porque tenía que escribir sobre la limpieza doméstica. y era como un chiste que me llegaba a mi novia y me decía, Cristian, pero tú no has visto cómo está esta casa, tú no ves que esto está lleno de gérmenes, de ácaros, de bacterias. Y le decía yo, cariño, a mí es que sin un microscopio me cuesta verlas. Y era como la IA me dijo algo tipo, pues que son partículas muy pequeñas, no sé qué, ¿sabes? Sí, que se iban por las ramas. Y yo de ahí dije, mira, pues quizá lo puedo conectar con las cosas que yo digo de que son gafotas y cosas así. Pero al final todo muy de humano, o sea, todo muy de humano. Sí, ese es el problema. Salió bien. Fue muy random, porque yo nunca había estado en un programa en la tele y nunca había actuado para tanta gente porque teníamos en el público como unas 250 personas o algo así. Y además público de tele, que es el típico que está dormido en el asiento esperando al bocadillo de calamares y que hay un señor que dice aplaude y aplaude. Ahora os toca y ya está. Eso es. Y salió bien. Quedé tercero de 9, creo. Y me dio tiempo a hacer como todos los monólogos que tenía preparados, que solo llegamos los 3 primeros a hacerlos. Uy. Así que objetivo cumplido. O sea, check de experiencia vital, de haber estado ya está la tele, perfecto. Con Pilar Rubio. Ya con Pilar Rubio.
Buah, eso ¿Tomaste algo después con ella? Random. No. La verdad que Pilar Rubio muy poco alma tenía. Bueno, a ver, pero es la tele. Sí. Es lo que tiene. Literal. Pero muy divertido, o sea, es algo que repetiría. La gente se lió muy quemada de ese programa. Sí, porque además al principio del programa teníamos que tirar chistes de cuñados. Era como empezaba. Era una ronda clasificatoria, de la mitad se iba a la calle y tirando chistes de Jaimito, literal. Había gente con chistes de Lepe y claro, había cómicos profesionales que fueron ahí, tiraron 3 chistes de Jaimito y se fueron a su casa eliminados, que estaban bastante cabreados. Normal. ¿Te puedes imaginar? Normal. Porque tiene que ser como un show particular, ¿no? Incluso sí, era que tengas la personalidad para plantarte encima de un escenario a coger y soltar cualquier barbaridad, pero tienes que llevarla bien encaminada. Y es que, a ver, un tema ahí clave es la comedia está llena de frustración. Hay una gestión constante de la frustración. O sea, cada uno en una proporción diferente, pero de cada 5 shows, 1, 2, 3 o 4... te va a ir horrible. Sí. Depende de lo bueno que sea el cómico, ¿no? Y no es fácil. Y depende de la potra después que tengas. O sea, porque yo recuerdo, lo voy a decir aquí, mira, por favor, Galder, si en algún momento nos ves otra vez. En su momento le invité cuando casi ni había explotado. Estaba empezando ahí en medio y dije, joder, claro, este tío lo ha vivido. La comedia en muchos momentos puede ser muy dura, pero hay otros momentos en los que... todo lo contrario, si ya despuntas, es una explosión de adrenalina heavy. Pero todo el mundo ha comido barro. Y eso yo creo que es algo... es el mayor barro que hay. Honorable. Sí. Porque marca muchísimo, ¿no? Yo creo que es de las profesiones más duras que hay. O sea, tú imagínate ir a bares donde hay 2 personas de público. A mí me ha pasado, ¿eh? Yo una vez haciendo como de telonero, presentaba a un chico y literalmente teníamos de público 2 personas, 2 chicas, una era coreana. Y yo me planto ahí, en plan, pues tengo que hacer un monólogo de 10 minutos. A ver, yo con unas ganas de irme de ahí, una cueva llena de humedad horrible. Y claro, yo estaba pensando, es que en realidad están más incómodas ellas que yo. Sí, literal. Yo creo que esa es la clave fundamental. Literal. Para tirar. Y claro... Y lo que hice, mi sistema de autodefensa, fue no lanzarte al vacío. Tú no tiras chistes definitivos y no dejas espacio a que la gente se ría, ¿sabes? Porque la comedia tiene eso. Tú coges, sueltas un chiste, pero además con un cierre gordo, ¿sabes? De Jaimito y de tal, y la profesora se cae y se mata. Y te quedas ahí, ¿no? Y claro, y ahí... tú tienes un momento en el que estás mirando al público, donde hay gente que te está mirando en plan, oye, este pavo, tío, de verdad, este pavo, ¿qué hace aquí? ¿Cuál es la reacción? Mi cuñado más gracioso. Y eso te pasa, y tú lo ves. Y esos momentos son duros. Y a veces que no, y hay veces que la gente se está partiendo el culo y tú estás feliz y crecidísimo, y cuando estás crecidísimo el siguiente chiste te entra y luego la sacas del estadio, ¿no? Sí. O sea, lo vives todo. Lo que pasa es que si tú quieres hacer una carrera profesional en la comedia... tienes que comer barro, tienes que comer mucho barro. Te toca ahí. Porque sí, muchísimo. Tú te tienes que ir a bares de Alicante donde hay 5 personas. O sea, me llama la atención porque ya te digo, creo que viene muy vinculada a tu búsqueda en general. Como has mencionado desde un primer momento, de he probado economía, pues aquí viene lo mismo. Y al final es la misma situación, solo que quizás en vez de llamando a la puerta de distintas universidades o distintas carreras, claro, o incluso lo que estás a día de hoy, ¿no? Haces preguntas de, ¿cómo podemos mejorar el diseño X o Y de una página? ¿Cómo alguien le puede llamar la atención a este botón? Tú estás haciendo ahí en medio, in situ, en 5 minutos. Sí, tienes. O sea, es la profesión donde tienes el feedback más directo de la historia. O sea, es dañino totalmente. Sí, no, es cierto. O sea, la comedia realmente ha sido mi paso por la comedia. Lo que me ha dado es sobre todo el conocimiento de la industria y decir, esta industria me gusta, yo quiero dedicarme a esto, ¿sabes? Y de ahí nace Bullshit, realmente. Bullshit nace de esto, ¿no? De decir, este mundo me mola. Ahora mismo no le voy a dedicar a gas porque no tengo ni el tiempo. Yo siento... como cómico, me he ido bien. O sea,
creo que soy no de los súper buenos, Sí. no de los buenos que te cagas, pero de la gente que está empezando soy de los buenos. Además, es algo que pasa en todas las profesiones en general. Sí. Y se menciona mucho. Si no practicas y no le dedicas mucho tiempo, no lo sabes. Claro. Y según comentas, tienes ese feedback, ¿no? Un poco en ese sentido. Sí, me suele ir bien. Hay días que me he pegado la hostia del siglo, Sí. ¿vale? Pero me suele ir bien. A la vez siento que el mundo no me necesita como cómico. creo que eso pasa en todas las áreas de tu vida, puede pasar siempre. Claro. Pero yo lo veo y digo... ¿Cómo generas tú la necesidad en las otras personas de que te necesiten de verdad? Eso es verdad. Pero yo, conociendo la trayectoria de la comedia y conociendo lo que es la carrera del cómico, yo la veo y digo, vale, no me encanta. No es algo que quiero hacer 100%. No me veo siendo el siguiente Galder Varas. Porque no sé si tengo el talento, no sé si estoy dispuesto a comer tanto barro y ya pasar por la incertidumbre que lleva todo esto, ¿no? Entonces, eso descartado, pero he descubierto una industria que me encanta. Aparte de todo lo que te decía, una industria súper poco profesional, donde hay poca gente comprometida, poca gente que diga lo que realmente que vas y que quedas con alguien y va, ¿no? Ese tipo de cosas que en otras industrias pasan, sí. En esta no siempre pasa, ¿no? O proyectos con muy poco budget, donde no hay nadie que apueste en serio por cosas, ¿no? Sí. Entonces digo, hostia, aquí tienes por un lado el tema de la atención que decíamos antes, ¿no? Que como que tiene un futuro brutal y aparte falta talento que entre en esta industria y que le ponga el conocimiento profesional de otros ámbitos, ¿no? Entonces... Que desgrane un poco más, ¿no? Que tengas la capacidad de que sea algo más grande. Lo que hoy en día vemos en otro tipo de industrias, yo qué sé, a mí me pasa con la musical. Sí. Yo veo que es una industria enorme. Incluso que, a pesar de que incluso está evolucionando a día de hoy, sí. Lo ves constantemente. Joder, la gente funciona con unos presupuestos en algún momento. O claro. Quizás incluso la gran marca, no el artista en particular. Claro. Y es algo como llamativo, porque dentro del mundo del emprendimiento siempre estamos como, pues eso, muy centrados en generamos esto, lo poquito y lo mínimo, que lo va a seguir haciendo todo el mundo, ya te lo digo yo, para ver si podemos tener capital de 500.000 euros nos han dado de repente, ¿no? O cosa por el estilo. Sí. Y hay otras industrias, como comentas, y me llama la atención que lo menciones con el tema de la comedia, porque no lo sabía, en las que realmente pues eso también pasa, ¿no? De tener muy poquito presupuesto y te la juegas y... Sí, eso pasa y además mucho. Es probar y probar de una forma muy rara, porque además no tienes la capacidad de que esta persona se quede con el feedback y ya no solo se lo quede y te haga pantalla a más personas, ¿no? Pueda mostrarse a más personas. No, al revés. Es como, bueno, pues esta persona se ha llevado esta experiencia de vida en este momento en particular. Es complicado que esta persona de repente me vaya a vender 2 tickets más en País Vasco si he actuado en Alicante, ¿no? Claro. Sí, pues sí pasa. Hay mucho margen para hacer las cosas mejor a nivel empresarial. Pasa, por ejemplo, que veo que hay gente que tiene un potencial tremendo, de los que digo, vale, el mundo sí necesita claramente ver más monólogos de esta persona, y que les está costando llevar a gente a sus shows, que no tienen como esa capacidad de generar un negocio en torno a lo que están haciendo, y dices, vale, si aquí entra alguien que le sabe llevar y le pone 10.000 euros, este tío no es peor que Galder Varas, para nada. Y lo puede conseguir. Y eso, por ejemplo, es algo que me gustaría. El mundo de producir comedia y llevar a cómicos sería algo que unos años me podría apetecer. De primeras, que lo sepas, Galder y toda esta gente al parecer está intentándolo. O sea, ¿no? es lo que han intentado montar ahora hace poco. Pero entonces, ¿cuál crees que sería la clave de emprendimiento en la comedia a día de hoy para que realmente naciese algo más? Simplemente generar ese tipo de
ecosistema en el que, pues eso, como si te montas un ITNIC simplemente dedicado a comedia. No, tenemos aquí startups que se dedican todo al mundillo de comedia. ¿Cómo crees que podría ser ese panorama? Porque no solo es buscar financiación para tener un espacio en particular y, yo qué sé, y juntar a cierto grupo de personas y publicar mucho en redes, ¿no? Tiene que ser un poco más. Tienes que ver, estructurar cuál va a ser el recorrido incluso de lo que tú estás generando, el recorrido de la persona, cómo generar una estrategia incluso de marca para la propia persona en general. Yo creo que abarca muchas más cosas y eso es lo complicado a día de hoy y lo que incluso seguimos tratando de averiguar mucha gente con el tema de las redes sociales, con muchas cosas en general. O sea, creo que ahora mismo una cosa que está sucediendo es que solo, o sea, yendo un poco más al contexto, en el mundo de la comedia ahora mismo es fundamental Atrápalo. Atrápalo es el que te lleva todo el tráfico. Vale. Y Atrápalo está priorizando mucho a los grandes players, a la gente que vende muchos tickets y que tienen ya un track record importante también de reviews, etc. Eso es. Entonces, hoy en día, si tienes un show pequeño, las pasas canutas, muy, muy canutas. Entonces, creo que hay personas en estos shows pequeños que si les das la plataforma para que tengan shows grandes y apuestas por ellos, creo que el día de mañana pueden ser Galders de la vida. Eso, a priori, es donde más veo que se pueden hacer cosas. Luego también en la publicidad. O sea, si grupos de cómicos que están hoy en día, que gente que escribe muy, muy bien, la juntaras y creases alguna especie de empresa de marketing, esa empresa funcionaría muy, muy bien. Yo creo que esa es la clave fundamental y es, a día de hoy, el marketing ha cambiado radicalmente, incluso sigue cambiando y muchas veces es impredecible para las empresas y, bueno, para todos en general. Sí. Tienes que aprender muy bien cómo hacer las cosas. Y no solo es eso, sino que también a día de hoy, digamos que ha cambiado nuestra forma de consumir, nuestra forma de ser y incluso ahí, cómo juntas ese capital, ¿no? Cómo recabas ciertas personas. Hoy en día como que marca mucho la tendencia el ser pues alguien grande, ya con números, ¿no? Entonces siempre se da como esa visión directamente a la cantidad, más que a esa mezcla de calidad que existía en algún momento. Y es algo que incluso en algún momento he defendido, precisamente. Ese término intermedio, sí, cierto, en el que te des cuenta y digas, ostras, no solo reside la clave en la que yo me haya juntado con este grupo de personas y haya creado algo, que lo sigues haciendo, ¿no? Ese networking, sino que sea pleno, que todo el mundo tenga capacidad para poder entrar a ello. Y eso es algo que no existe, yo creo, que en ninguna industria de forma fácil, por muchos simposios, centros de networking que se creen, etcétera, ¿no? Incluso las incubadoras que se conocen en temas tecnológicos y demás. Creo que una de las principales problemáticas que existen a día de hoy es que como ha crecido tanto esa diferenciación entre personas, pero a la vez tienen también muchas herramientas para interconectarse, ha hecho que, bueno, pues cada uno vaya a su lado, a su rollo, pasen olímpicamente y no tengamos como la facilidad de comunicación para poder interconectar toda esa situación, ¿no? O sea, estamos más conectados que nunca, pero a la vez nos cuesta más desconectados en ese tipo de cosas y nos afecta a poder tener, pues eso, comunidades de verdad, como pues cuando tenías una comunidad de vecinos, ¿no? Que te bajabas y decías, sé que este es pintor, sé que este es carpintero y entonces este puede hacer la cocina y este puede tranquilamente pintar el salón. Totalmente. Sí, es buen punto, 100%. Estoy de acuerdo. Y creo que si en la comedia hubiera algo así, aportaría... Debería cambiar, ¿no? Sí, 100%. Y luego, además, otro mundo que veo que a nivel... que no se está haciendo. Y de hecho el otro día conocí a un chico que lo hacía y lo hacía muy bien. Y dije, este tío me encanta. Pero que hay mucho margen para hacerlo es meter comedia en el entorno laboral. Tú lo piensas y ves la saturación que hay en algunos espacios. El feminismo, por ejemplo. ¿Cuánta gente haciendo comedia del feminismo?
Infinita. Tema complicado. Sí, pero es complicado, pero más que opinar, Sí. es como, tío, vete ahora mismo, nos vamos tú y yo ahora mismo a Malasaña, Sí. a un bar de comedia, y en menos de 3 minutos Te han hecho alguien el va a chiste. hacer un chiste del feminismo. Tema trans, tema del aborto, tema... Sí, los temas candentes en España en particular. la a día de hoy. ecología. O sea, hay temas donde todo el mundo está haciendo chistes, ¿no? Y son los típicos temas que están un poco en la agenda política, que son más pues eso, de temas muy políticos. Se lee la Agenda 2030 y Sí, dicen, tema, justo. perfecto, ya tengo tema. Justo, eso es. Y yo pienso, tío, tenemos 8 horas al día que te lo pasas en una oficina, Sí. donde trabajas con los de ventas, con los de finanzas, con los de informática. Y lo hacemos todos. O sea, no todos, pero un 40% de la población española, 8 horas de su día es el de ventas, el de informática, el de publicidad. Sí. Es así. Y nadie está haciendo comedia de eso. ¿Sabes? Y sí lo hacen de la información que consumes durante 1 hora en las noticias. Sí. ¿No? Y digo, oye, no, aquí hay un gap, ¿no? Aquí, o sea, es desproporcionada la cantidad de comedia que hacemos en esto versus esto otro, ¿no? La cantidad que puede haber en otro. Sí. Y tiene sus motivos. Tiene sus motivos. O sea, si tú vas a Malasaña y haces comedia, pues, por ejemplo, no vas a hacer un chiste a lo mejor del Excel, porque a lo mejor hay gente que no utiliza el Excel y que se van a quedar con cara de what, ¿sabes? Entonces, claro, si quieres hacer una comedia más de oficina, más profesional, etcétera, tienes que targetizar a dónde. A foros de este estilo, ¿no? Y ahí tienes tanto LinkedIn, que LinkedIn está muy guay porque hay poca gente haciéndolo y se viraliza, etcétera, como empresas que te puedan pagar por hacer shows específicos, ¿no? Y son mucho mejores que el público real, porque te pagan mucho más una empresa que un show, ¿no? Y además los tienes llenos, etcétera. Y digo... ¿Te aseguras que todo el mundo va a ir? Te aseguras que sí. O sea, es que hace 3 días fui a un show, éramos 5 personas, ¿sabes? Sí. Y yo miraba a la cómica y era como, pobrecilla, o sea, qué incómodo. Pero es que es así, yo creo que es un mercado muy complejo. Es que ya te digo, lo mencionabas antes con el tema del producto, me resulta difícil, igual que muchos productos que vemos a día de hoy, ¿no? Puedes tener más abanico que nunca de acceder a lo que quieras, pero es el momento en el que menos realmente personalidad tienes, ¿no? Vas a la tendencia y constantemente es lo que se está apoyando. Claro. Incluso es que en eventos corporativos, en todo este tipo de cosas, siempre se repite el mismo patrón, ¿no? Claro. Digamos que puede haber cambios, pero todo se sigue haciendo de la misma manera. Sí. Y eso a la larga, pues eso, está llevando a un problema en el que las empresas no saben cómo entrar a las personas mediante marketing, las empresas no entienden tampoco cuáles son los momentos adecuados o no. Claro. Y hay otras que sí, que a lo mejor lo hacen en el momento idóneo, pero por eso, porque están usando constantemente a influencers, a personas... Claro. No sé, es un momento difícil y raro para todo ese tipo de cosas. Y eso hace que también tú pienses en la comedia y digas, joder, sí, es un mercado súper chulo, es un súper chulo cuando te va bien. Sí, la mayoría de gente pasa hambre. Y el resto es eso, literal, ahí en medio. Sí. Vale, hablamos antes de la inteligencia artificial y además hacíamos una mención pues, con todo este aspecto y este ámbito, ¿no? Lo hemos halagado como mucho. ¿Qué sientes tú que ha cambiado para ti en ese sentido? Porque como yo lo veo es eso, ¿no? Que está un poco más... simplemente algo que no cambia, algo que hace que te dé más herramientas, pero no creo que sea algo que vaya a ser rompedor, innovador o que, por ejemplo, pueda quitarte el trabajo como cómico en ese sentido. ¿Tú cómo lo has visto en los sectores que manejas en general? Depende mucho cada sector, la verdad. Yo creo que es algo totalmente rompedor. Muchísimo. O sea, creo que vas viendo que hay casos de uso que dices, oye, esto está muy cerca de
hacer esta tarea que para mí es súper importante. Que a lo mejor no siempre la está haciendo todavía, pero que está muy cerca de hacerlo. Creo que hay determinados ámbitos donde claramente, por ejemplo, hay partes de atención al cliente donde ya está haciendo un montón de temas de inteligencia artificial, partes de creación de contenido, creación artística incluso, etcétera, donde la inteligencia artificial tiene mucho sentido, doblaje, o sea, hay un montón de sitios que dices, esto funciona mucho. ¿Qué sucede? Yo creo que los expertos que hay en cada ámbito tienen que dejar de pensar en esos tickets bajos y tienen que ir a los tickets altos. Es decir, si tú, por ejemplo, imagínate, decíamos doblaje, pues si tú te dedicas al doblaje, piensa que el doblaje del anuncio de alguien con muy poco budget ya no va a ir a ti, sino que va a ir a la IA que haga doblaje, pero cuando lancen la nueva película de Spider-Man, pues la gente de Marvel no va a doblarlo con inteligencia artificial, ¿sabes? Lo mismo con atención al cliente. Pues atención al cliente de gente que está en un proceso que los peores clientes que tienes o los clientes que ya se han dado de baja, etcétera, bueno, dependerá porque esos a lo mejor son muy interesantes, pero algún tipo de cliente pues te dirá, oye, este proceso que no cambia nada, pues esto, inteligencia artificial. El proceso de onboarding de un cliente nuevo, pues a lo mejor eso no es inteligencia artificial, eso van a ser los mejores expertos de... Esa es la cosa, la clave fundamental, yo creo, ¿no? Que la necesidad real es cambiar ciertos procesos que sí ya resultaban iterativos, que constantemente se repetían, que no vinculaban a nada, etc. Sí. Pero si a día de hoy tenemos la capacidad de crear cosas que antes no podíamos, va a tener que ser simplemente pues para mejorar ciertas perspectivas, ¿no? Sí. Que si estás centrado en el cliente, pues a lo mejor no es bueno que tengas constantemente a un cliente cualquiera. Es más, hace poco ha sucedido que una hamburguesería en Nueva York ha contratado a filipinos que están en remoto atendiéndote como clientes para entregarte la comida. ¿Ah, directamente. Sí, literal. Y es como funciona. Y dices, vale, en este caso no han usado inteligencia artificial, que lo podrían incluso haber hecho ya de la forma más cutre posible. Están usando a una persona simplemente porque te da esa vida. ¿Crees que es necesario? ¿Crees que hay que cortar ciertos puntos o pasos? Es un poco ambiguo, ¿no? Depende de qué zonas, como decías. Depende del budget. Depende... Lo que pasa, yo creo que en general, y principalmente en este stage, que creo que va a durar bastantes años, es todo crecimiento. Y, por ejemplo, o sea, tú imagínate, Telefónica y Vodafone, ¿no? Llega Vodafone y mete en sus procesos, imagínate que toda atención al cliente de repente lo hacen inteligencias artificiales de Vodafone, ¿no? Y con el mismo resultado, igual de bien. Pues obviamente tendrá que llegar Telefónica y hará exactamente lo mismo, que ahí habrá growth, y ahí se genera entonces una plusvalía de ambos, porque han generado más eficiencia en su negocio, que me parece muy raro que llegue Vodafone y diga, vale, pues esto, profits, nos lo quedamos los accionistas, etc. O sea, en el momento que ha habido esa mejora, uno de los dos va a decir, vale, pues esta pasta que estamos generando aquí, a redes. Sí. Y entonces empezarán a gastarse el dinero en redes, empezarán a gastar... Y no solo es eso, sino que muchas veces pensamos, y es el problema incluso yo creo que de todos en general, incluso ya no solo las empresas, sino también nosotros como personas, que pensamos en plan, bueno, eso ha salido esto, nos va a sustituir y demás. No, es una herramienta más. Claro. O sea, tú el día de mañana, si tú estás hablando con una máquina, y es que te pasa muchas veces, ya pasaba, o sea, antes de esta situación, tú te hartabas, tú te enfadabas, tú decías a lo mejor, oye, en este momento no necesito que esté este proceso aquí en medio. Y entonces tendemos como a no pensar que al final los que contamos somos nosotros, los humanos. No la máquina, por mucho que tú le inventes, por mucho que tú le digas, por mucho que tú la perfecciones, nunca va a llegar a ser un humano 100%. Y entonces el problema real está en, si todo el rato estoy pensando en, bueno, pues pongo la máquina, me sale más barato constantemente y ya está, ese factor humano que en realidad después hace que la gente quiera lo que haces, que entienda lo que haces, que esté dispuesta a escuchar todo ese tipo de cosas, si las quitas, al final acabas perdiendo clientes, acabas perdiendo dinero, acabas teniendo problemas reales. Entonces,
Yo creo que la inteligencia artificial en muchos campos puede venir, como venías a decir, a ayudar. No tengo ni puñetera idea de la vida de Pilar Rubio, pues a lo mejor necesito información para saber qué narices le saco en ese momento, a ver si tengo alguna coletilla o algo por el estilo. Pero no va a hacer el trabajo por mí 100%. Y si hace el trabajo en algún momento, quizás tu trabajo lo único que tiene que hacer es actualizarse. Sí. Si tú hacías una página web, vas a seguir haciendo una página web. WordPress ya existía. La única diferencia está en cómo quieres hacer las cosas. Mejor, peor, de una forma más particular, más detallista. Bueno, pues ya está. Ahora te reinventas. Pero yo creo que la tecnología constantemente, incluso el ser humano desde que es ser humano, siempre ha tendido a esa evolución natural. Un agricultor, si en vez de tener una azada, le cogías y le pones un tractor de arar, el tío no decía, hostia, no tengo ni idea, ya me han quitado el trabajo, ya no puedo ser agricultor. No, va a seguir usando el tractor, pero tiene que aprenderlo. Y eso yo creo que es... Yo creo que lo que pasa es que los profesionales que sepan utilizar bien esta herramienta se van a multiplicar. O sea, van a multiplicar su productividad. Y esto es un cambio gordo. O sea, si de repente una empresa, el trabajo que hace, imagínate, un departamento de marketing, que llevan 10 personas. Oye, es que de repente una herramienta de estas y hay 2 tíos que las llevan genial, quizá te hacen el trabajo de las 10, ¿no? Y entonces, ¿qué haces ahí? Pues hay muchas opciones. Quizá tienes a las 10 personas que han aprendido esa herramienta y de repente tienes un equipo de 10 personas que optimiza todo mucho más rápido. Y que hace el trabajo de 100. Y de repente le pegas un repaso heavy a la competencia, ¿no? Imagínate. Que esa es la clave. Que yo también lo he visto como que todo el mundo lo vende como ¡buah! Va a hacer que esto vaya como un tiro. No es cierto. No hace que todo vaya súper rápido, no. Hace que las cosas sean más sencillas. Yo qué sé, o sea, vas a tener que seguir haciendo un Excel, vas a tener que seguir haciendo presentaciones de PowerPoint o cosas por el estilo, o picar código, da igual. Cualquier cosa que piense la gente en general, desde las cosas más difíciles a las más fáciles, todas ellas vas a necesitarlas. Y además, tú eres el que tienes que estar en medio. Y ese es el punto que nadie entiende, de que tienes que saber de ello para poder trabajar y usarlo. Sí. Si no estás ahí en medio, pierde la característica Pero esto va a ser siempre así. No tengo tan claro, ¿eh? No tengo tan claro y yo creo que no. Yo creo que no va a ser siempre así. Yo creo que estamos... Es que dentro de 30 años vamos a ver lo que tenemos ahora y nos vamos a partir el culo. Sí, no, de ChatGPT. Nos vamos a reír de lo tonto que es ChatGPT. Sí. Y cuando... O sea, si a ChatGPT le metes un por 1000 a la inteligencia, que no es nada loco, o sea, no es nada loco que en 30 años sea un por 1000. De hecho, será bastante más. O sea, comparando la evolución que hemos tenido, por ejemplo, en el almacenamiento, ¿no? Un ChatGPT por 1000, por ejemplo, a lo mejor sí tiene autonomía para hacerte un proceso clave él solo, sin que tú solo revises, por ejemplo. Es que yo, o sea, y lo que siento es que ahora mismo sí estamos viendo como señales de que dentro de 30 años sí que haya ese por 1000, ¿sabes? Y de ahí creo que viene la fiebre inversora. De decir, oye, vamos a meternos y vamos a hacer startups de este tipo, porque sí, a lo mejor puede que lo de ahora sea... O sea, ahora claramente tenemos una herramienta. Tenemos una herramienta que tú dices, oye, soy traductor, pues esto me viene de puta madre. Sí. Soy product manager, si tengo que hacer documentos de producto, esto me viene de puta madre. Pero dentro de 30 años, ojo, que quizá, ¿sabes? Sí, pero te voy a poner una tesitura. Y es, ¿no piensas que eso pasó del mismo modo cuando empezamos con las líneas de fabricación? Cuando de repente se empezó a automatizar todo ello. Sí. Yo creo que esa evolución es constante. Siempre va a pasar.
No creo que haga de supervisor extra, de que te sobrepase. Simplemente lo que va a hacer va a ser capaz de hacer más cosas, incluso de las que hace a día de hoy. Sí. Va a ser capaz de hacer, pero el conocimiento real lo acabas albergando tú constantemente, 100%. La toma de decisiones, la elección de lo que es incluso la evolución de esa situación. Es decir, no puedes pasarte toda la vida a lo mejor haciendo la misma página web. No puedes pasarte toda la vida haciendo la misma cosa todas las mismas veces, porque además es la forma en la que aprenden. Incluso sus evoluciones vienen a través de los cambios que generamos nosotros. Claro. Entonces, si nosotros no somos el factor de cambio, yo creo que no hay tecnología, no hay evolución, no hay algo que marque. Y ese es el punto que todo el mundo está perdiendo. Sí, puede ser mucho más potente. Me encanta, porque a la gente le flipa el hecho de ¡guau! Ahora puedo hacerme esto y puedo... Perfecto. Pero eso no quita que eres tú el factor de cambio. Tu decisión, tu tomada de pues este campo lo cambiamos y lo ponemos de otra forma distinta. O incluso tus gustos. Tú eres la persona que determinas también eso. A mí lo que me mola es que yo creo que lo que va a aparecer va a ser la posibilidad de que equipos mucho, mucho más pequeños creen cosas mucho más grandes y que modelos de negocio que ahora no son rentables de repente empiezan a serlo. Sí, ¿sabes? Es cierto. Lo que hablábamos, la accesibilidad, eso va creciendo con el paso del tiempo y se ve constantemente. Claro, 100%. Por ejemplo, creo que dentro de... Y esto ya sucede, pero va a pasar cada vez más. 3 personas van a poder juntarse y montar un proyecto tipo de startup que hoy en día requiere 20, 30 personas. Pero esto no es malo, porque habrá 5 proyectos diferentes que están ocupando el mismo capital humano del que hace un único proyecto, ¿no? Pero sí, o sea, creo que entre 3 personas, uno vendiendo con una inteligencia artificial que le ayude a generar leads, a mandar emails, etc. Otro con Copilot y con herramientas de no-code que pueda hacer un tal. Y que incluso el que vende también tenga su herramienta de marketing, de generar contenido y tal. Ese tipo de empresas van a aparecer. Ese tipo de empresas van a ser muy rentables. Y competirán contra otro chaval y otro amigo que hagan lo mismo, ¿no? Entonces, de ahí creo que vienen cambios gordos y que es un paradigma diferente, ¿no? Diferente al que generó Internet. Internet cambió muchas cosas y de repente creó modelos de negocio que eran inasumibles. Y que la gente incluso en su momento no entendía y eso es algo que no... Yo creo que es el problema real, que no somos capaces de entenderlos porque como los cambios han ido evolucionando de forma tan rápida, a día de hoy no hay capacidad de entendimiento y decir, ostras, vale, pues hace años se entendía muy bien el paso de viene la rueda, después de la rueda viene el coche, a partir de ahí van mejorando, etcétera. La gente lo veía porque el cambio era pues, mucho más dilatado en el tiempo. En este caso no. En este caso los cambios son mucho más rápidos. Pero no deja de ser lo mismo. Y no deja de surgir nuevas oportunidades y desaparecer otras muchas. Sí, 100%. También incluso la gente no es capaz de entender la necesidad de recursos que esto requiere. Porque se piensa que la situación es así de sencilla, ¿no? Bueno, yo entro en internet, entro y uso esto. Vale, bueno, esto lo estás usando como un juguete. O sea, lo que a ti te están poniendo, literalmente, es la punta del iceberg para que te diviertas y ya está. No es la clave principal de lo que hay por detrás. Y eso es una infraestructura muy grande, requiere mucho. Tampoco es algo que puedas pensar como, bueno, de aquí a dentro de nada tenemos el ordenador cuántico y ya estamos... No, sí existe el ordenador cuántico, pero no ha salido a la venta y no lo usa porque no es posible, porque cuesta mucho. Entonces, ese es el punto que yo creo que se pierde, ¿no? Últimamente nos excitamos demasiado con ciertos cambios y nos encanta porque está muy bien, pero también a la vez perdemos la perspectiva de entender que requiere
Y bueno, pues ¿qué puede suponer en un futuro? Al final todos los cambios como que descolocan el tablero, ¿no? Sí, que eso lo es. mismo pasó con el blockchain, por ejemplo. Y luego todo se va como reajustando. Pero, por ejemplo, si comparas la IA con el blockchain, son, vamos, o sea, no tienen comparación. El potencial que tiene uno con el potencial que tiene otro Sí. son dos cosas muy, muy locas. Pero al fin y al cabo son iteraciones y que es más de lo mismo. Y nuestra clave fundamental está en, como todas las cosas que generamos y que creamos, siempre pasa lo mismo. Somos conscientes de lo que hemos creado, que nos puede dar de ventaja y que no. Y hasta qué puntos debemos de decirles, perfecto, esto lo puedes hacer, y estos los puntos que no. No simplemente porque mucha gente piensa en plan, nos han comido la cabeza con Terminator y cosas por el estilo, ¿no? Claro, claro. Y la Matrix y todo este tipo de cosas. Y es más el hecho de decir, ¿qué quieres tú para el crecimiento de las personas y de tus valores en particular? ¿Quieres, pues literalmente no dedicarte a nada, como representaba la película de Wall-E, por ejemplo, que tenía un mensaje muy, muy claro en el que los humanos no hacen nada? O al revés, buscas tener una cierta independencia y poder seguir participando de ello. Si no participas de esa evolución, al final no va a cambiar nada. Claro. Y tengo esa sensación de que la gente piensa en eso, pero no se da cuenta de que no vamos por ese camino si realmente lo hacemos bien. Y hay mucha gente encargándose constantemente de que siga habiendo evolución. Total. Entonces, puede haber distintas herramientas y a lo mejor el día de mañana, como mencionabas, ¿no? Te pueden estar contando un chiste y te lo cuentan por fin bien y enlazan correctamente con lo que quieres, pero no siempre es así. Claro. Yo creo que al final va a ser una infraestructura, una especie de infraestructura sobre la que se van a crear cosas. Como creador es interesante porque es un área nuevo donde van a generarse cosas. Y, por ejemplo, al igual que el blockchain era lo mismo realmente. El blockchain también era una infraestructura sobre la que se iban a crear cosas. Y el blockchain era, pues, oye, ¿cómo se llamaban? dApps, ¿no? Que eran las aplicaciones descentralizadas, ¿no? El Web3, ¿no? Que era la iteración de la web y cómo se iban a hacer un montón de movidas nuevas. Y yo creo que eso al final hemos visto que no era tan útil. Que algunos ciertos casos de usos lo resuelve, sobre todo temas de dinero electrónico, que es para lo que se crea la tecnología. Sí, no, pero es que es para eso. Claro. Y eso, ya te digo yo, que no solo ha sucedido con esto, sino que, yo qué sé, hace 20 años, bueno, menos, sí, 20 años, el tema de las IPs de Internet y cosas por el estilo, lo mismo, ¿no? Hay una versión mejor desde hace muchísimos años. ¿Se ha usado? No. Seguimos con la misma de antaño. ¿Tenemos problemas? Tenemos problemas. ¿Por qué no se cambia? Porque a lo mejor nos es mejor, ¿no? No tenemos esa situación en la que digas, pues sí, esto va a ir más rápido. Y esa es la clave fundamental y es lo que te quería preguntar. ¿Qué opinas? Igual que antes te he explicado, te he mencionado un caso muy particular que me ha llamado la atención, que era el caso de Kodak. Porque Kodak se extinguió por no entender que ellos que hacían cámaras analógicas, su necesidad no estaba en la cámara digital. Es más, a día de hoy han vuelto las cámaras analógicas. Claro. ¿Crees que ese puede ser un punto también en todo este aspecto tecnológico, en nuestra visión de mundo a día de hoy, en incluso pues todo lo que sucede, ¿no? Tenemos Instagram y entonces consumimos contenido a todas horas y tiene que ser breve y corto. ¿Crees que puede haber una involución de este tipo de situaciones, incluso pues eso, de la inteligencia artificial y de todo este tipo? Sí, ¿te refieres, por ejemplo, saturación que suceda, que cree como alguna especie de...? Sí, que lo entendamos, qué cumple y qué nos mejora, pero también descartemos todas esas partes que nos hagan a lo mejor, pues lo dicho, codependientes de algo que no vinculen. Yo creo que 100%. Que 100% va a haber este tipo de situaciones. A mí, por ejemplo, un tema que últimamente le doy muchas vueltas a la cabeza, creo que nos hemos equivocado heavy con la educación de los niños y con las pantallas de los niños. O sea, creo que es un error garrafal, porque los que creamos producto
joder, nos enfocamos mucho en conseguir la atención de la gente. Y el móvil es un dispositivo diabólico a nivel de buscar atención, ya no sabe qué hacer, te pone luces, se te enciende la pantalla, te pone una notificación, te pone un sonido, luego entras y tienes una bolita roja, la bolita roja te hace así para que la mires, cuando le clicas te tira un vídeo, que el vídeo tiene un gancho para que le hagas caso, te va poniendo comentarios para que leas el mejor y le cliques, ¿sabes? Es como un agujero negro de atención. Sí, brutal. Y que encima, si ya has nacido con eso, estás tan acostumbrado a ese loop que dices, ostras, vale, salgo. Y entonces la gente otra vez está reimaginando cómo puedo llevarme la atención de la persona otra vez más. Entonces, meterle más efectos, más necesidad de, a ver, ¿cómo le llama la atención? Claro. ¿Crees que eso tiene que involucionar, supongo? Digo eso yo, porque eso tiene que involucionar. Pero eso lo tendrán que hacer, o sea, bueno, ¿qué lo va a hacer? Pues, en el futuro. ¿Qué lo va a hacer? Buena pregunta. Es que no lo sé. No sé si lo harán los padres, no sé si lo harán los estados, no tengo ni idea. Yo creo que deberían ser los padres, ¿no? Pero no es nada fácil y yo tengo la tesis de que estas generaciones que están saliendo, que ves al niño de 8 años con el iPad, yo creo que son generaciones que van a tener problemas gordos de mantener la atención. La atención es una skill que tiene un valor infinito. Son las típicas cosas que hay que no mantenerla valora. con el tiempo, además, ¿eh? Claro. Y que, oye, que a nosotros nos la estamos dañando, ¿no? Muchísimo. Pero tenemos una base ahí de atención y esta gente lo tiene complicado. De hecho, ahora en Suecia, bueno, creo que fue hace un año así, se da la noticia de que a los niños ya nos dejaron utilizar tablets en el colegio y tal, porque claro, hace unos años fue lo contrario, de hay que educarles para que manejen las tecnologías, etc. Pero claro, lo que no están teniendo en cuenta es que los que creamos las tecnologías lo hacemos en la competencia de la atención y conseguir que la gente utilice nuestras aplicaciones, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, yo que me dedico a crear, y yo encima creo una red social, en cierto modo, ¿no? Yo soy el responsable de producto de una red social. Y obviamente, o sea, tú tienes esa necesidad de, oye, necesito que la gente llegue a mi aplicación móvil, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, hemos intentado ser muy diferentes en ese sentido, ¿no? En nuestro caso, nos hemos enfocado mucho en un engagement prácticamente semanal, en el que el usuario viene una vez a la semana para tener una llamada con alguien y luego el resto del tiempo nos estamos dando la chapa, ¿no? Pero sí, aunque ahora tengo problemas con todo esto con notificaciones, etcétera. Pero bueno, eso es otro tema. Es una situación compleja. O sea, parece como que volvemos otra vez a los Amis, ¿no? A tener la necesidad de ningún estímulo. Y yo creo que es algo a aprender, a entender y a valorar, a decir, esto es mucho, es poco, ¿cuál es el punto intermedio? Y esa es la clave fundamental de lo que creo que falta por delante cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de todo este tipo de herramientas nuevas. Ha habido tantos cambios tan rápido que las situaciones no dejan de ser al fin y al cabo lo mismo. O sea, es decir, lo que mencionábamos, las cámaras digitales, perfecto, han cumplido un papel. La analógica ha vuelto. La televisión salió. Ha salido YouTube, ha salido todo lo que tú quieras. ¿Va a desaparecer todos los medios tradicionales? No, la radio sigue funcionando. Claro. Pero porque al final no nos centramos en entender que a lo mejor esto viene por sensaciones y por los sentidos que nosotros como humanos tenemos. Que eso es lo que realmente nos llena. No siempre vamos a estar viendo, no siempre vamos a estar escuchando, no siempre vamos a estar utilizando y empleando todos los sentidos a la vez. Quizás la clave es eso, que tenemos uno. Y que muchas veces incluso nuestros sentidos, por cómo estamos diseñados, nos hacen estar en un mundo en el que no tengamos ningún impulso, nada que nos esté afectando más allá del movimiento que tenemos en este planeta, que es el que vivimos, y ya está. Claro. Pero, por ejemplo, lo que dices de las cadenas, ¿no? Las cadenas de televisión, llega a Internet y llegan los creadores de contenido y tal, las dejamos como de lado, pero luego se satura todo de información y dices, joder, pues quizá tiene sentido, ¿no? Que haya cadenas donde hay una planificación
del contenido, donde haya un budget que se destina a crear contenido de más calidad, ¿no? O sea, tenía bastante sentido la exigencia de la cadena, ¿no? Creo que al final la clave es entender las olas que van sucediendo y entender por qué suceden con las cosas, ¿no? Por ejemplo, hace poco hablaba en LinkedIn de Maldini, que para los futboleros es quizá el principal periodista de temas deportivos, ¿no? Maldini es un tío que la ve clarísima. O sea, él aparece en programas de televisión, de repente sale Internet y hay gente que empieza a crear contenido por Internet y todos los periodistas deportivos y periodistas en general se quedan como, no, los youtubers, y los empiezan a demonizar. Y empiezan a pasar como la información de que lo que sucede en Internet no tiene credibilidad, no que son bulos, etcétera, ¿no? Y como que les dan de menos a esta gente. Y llega Maldini y se pone todos los días a sacarte un vídeo contándote un partido, hablándote de fútbol de verdad, que era lo que no hacía el resto, porque el resto... Esto sale cuando estaba Mourinho, Guardiola... A la programación, ¿no? típica, etcétera. Y te decía, no, pues que no era penalti, que era penalti, no era penalti, ¿no? Y de repente llega Maldini, siendo él, te habla directamente, con errores, con todo, ¿no? Y, tío, le da constancia, y 4 años después tiene un canal con más de 1 millón de seguidores, facturando más que en muchos programas deportivos, y ahora apareciendo en todas las cadenas, en todos los programas deportivos, ¿no? Entonces, era verla, ¿no? Ahora todos quieren ser youtubers, todos los periodistas deportivos, ¿no? Y eso lo puedes vincular al tema de esta persona podría ser sustituida por una inteligencia artificial, por ejemplo. Podrías tener el anotador de turno y directamente integrar la información perfecta. Sí. Porque simplemente eso está escrito, no tiene que imaginarla. Claro. Porque esa es la otra cosa también, que no hemos hablado. La inteligencia artificial sueña, y sueña mal. Sí. O sea, se inventan muchas cosas. Sí. Y dices, todo esto lo podría sustituir a esta persona, pero ¿cuál es la característica principal que hace que esta persona destaque tanto? ¿Qué es una persona? 100%. Que es el tío que va y tiene un carisma, tiene una personalidad que eso vincula. Eso jamás lo puede hacer una máquina. Por eso creo, ciertamente, que todo esto es una ola como un péndulo, que va y viene, ¿no? Incluso lo hemos visto en el arte, ¿no? Con el neoclasicismo, el romanticismo, etc. Siempre va a haber puntos en los que tratemos de sobrecargar todo de formas, pues eso, desmesuradas. Pero siempre va a haber otros momentos en los que haya más sobriedad, se busque, otra vez, pues buscar cuál es la esencia real, que de todo lo que generamos, que somos humanos, generamos muchas cosas, qué es lo útil y qué no. Sí, la esencia es lo humano, la esencia es lo natural. O sea, hoy en día creo que estamos también en una época donde ser natural es increíble. Sí. Y es otra cosa totalmente... Y no mucha gente lo es, o sea... No lo es. De hecho, tío, lo ves cuando la gente escribe por LinkedIn y van a poner que, oye, me han aceptado en un curso y el texto que escriben es estoy muy contento de compartir con todos vosotros... que, ¿sabes? Y es como... Es de las redes sociales, por eso que más estrellidas me resultan, porque es un contenido que está muy hecho y después esa persona a lo mejor la ves en Instagram y la ves subiendo un bailecito de forma rara y dices... Claro. Vamos a ver, ¿dónde está tu punto intermedio? Claro. ¿Dónde estás tú? No eres tú nunca. No, claro. No eres tú nunca. O sea, toda red social tiene su punto en el que tiene como su idiosincrasia, ¿no? Sí. Y te vuelves de la forma en la que esa red social quiere, ¿no? Entonces, tener esa capacidad para ser tú siempre, eso es brutal. Y mira, Yados. Es algo que cuesta muchísimo. Sí. Yados, por ejemplo, un ejemplo de cómo alguien natural, ¿no? De repente es como todos, wow. Natural o chuzado. Es un tío que tiene todas las malas características que puedes buscar en una persona, ¿no? De estafadora, mala persona, ¿no? Pero por el personaje que se ha construido. Sí. Pero al final, él es diferente. Y eso es lo que
Luego salen 1000 que son como él. Sí. Dices, pero ¿quién te va a consumir a ti? Si eres lo mismo. Incluso cuando te das cuenta y le ves en sus principios, seguía pues el ritmo que sigue todo el mundo. Sí. Y yo esto lo he hablado muchas veces con gente, sobre todo del mundo del fitness. Hemos traído a distintas personas y todavía nos queda más gente por traer. Es un mundo en el que puedes repetir mucho lo mismo una y otra vez, pero la clave fundamental está en tu personalidad. Claro. Y la personalidad siempre ha sido lo que ha destacado en él. Claro. La forma entonces en la que ha descubierto justo un momento de suerte y un momento en el que le salgan las cosas bien es: tengo que despuntar con este mensaje disruptivo. Sí. Y haciendo que tú pegues un golpe en la mesa y espabiles. ¿Por qué? Pues porque hemos construido el momento idóneo para que él llegue y diga esto. Y no es malo. O sea, al final el problema real está en que esa persona ha tenido la rapidez mental de ser inteligente y decir, hostia, tío, pues aquí puedo verle un nicho y voy a empezar a usarlo. Y siempre se va a existir en tema de comunicación. La comunicación, cuando es una persona criticando a los demás o haciendo y generando en la persona un rechazo, va a ser el mejor vínculo que vas a generar con cualquier persona. Lo vivimos a día de hoy en temas políticos. Vamos, claro. España es el punto culmen de todo este tipo de ideas, ¿no? Hay otros sitios y ciudades que viven de formas más moderadas, ¿no? Claro. Es como LinkedIn. Todo el mundo es muy educado, te dicen las cosas solo las que quieres oír, las que no quieres oír se las callan para sí mismos, no te dicen nada. Claro. En cambio, aquí no. Aquí nos gusta totalmente la gresca, constantemente a ver quién dice qué, a quién le puedo sacar un poco más de puntilla y cómo funcionan las cosas. Yo creo que es llamativo. Es llamativo, sí, es llamativo. Y es curioso estos fenómenos que salen. A mí me da mucho que pensar, la verdad, porque es lo que decías, ¿no? Hay como mucha inteligencia detrás de ese tío. Muy mal llevada, muy mal canalizada. Es una estafa. O sea, lo de Yados es una estafa piramidal, ¿no? ¿Qué quiere decirlo desde aquí? Vale, perfecto. Bueno, dame un mensaje de que quien no lo haya pillado, que lo pille ya. Si nos denuncian, me denunciarán a mí, no te preocupes. No, me da igual. Pero sí, o sea, dentro de la estafa dices, hostia, este tío está haciendo unas cuantas cosas que son muy interesantes. Es muy diferente. Y en muchas cosas, por ejemplo, y que va con la originalidad y con lo humano, ¿no? Tío, nadie tiene el look de Yados, antes de Yados. Y es una cosa que como monitor de fitness es clave, ¿no? O sea, y de repente ya se pone de moda su forma de tatuarse. Pero es que tiene muchas cosas de él. La foto, el lambo detrás. Eso, antes de Yados, nadie hablaba de los lambos. El tatuaje tal y como lo tiene. El bigote perfilado como ya. Lo hizo marca propia. Sí había otro, el Juan Faro, por ejemplo, pero bueno, esto ya gente que... mucho más nicho. Y era igual también. Pero la clave fundamental ha sido, bueno, pues que ha usado muletillas que ha diseñado precisamente pues para sí mismo. Claro. Pero que hoy en día es este tío y el día de mañana es otro. Que la clave fundamental está en eso, en que... Pues nadie hablaba de los burpees. Por ejemplo, los burpees... Nadie lo sabía. ¿Quién hacía burpees? Y de repente, joder, él podría decir flexiones. Sí. De tírate al suelo y haz flexiones. Pero no dice flexiones, dice burpees. Sí. Porque los burpees son suyos. Sí. ¿Sabes? Lo ha hecho suyo al final. Lo ha hecho suyo. Ha hecho muchas cosas que dices, esto es Yados. Es original. O sea, y yo lo veo y pienso, vale, ¿y mis productos son originales? ¿Tienen cosas que dicen, vale, esto es solo de bullshit, o esto es solo de Nova, ¿sabes? Pero es que ahí está la clave. La personalidad. Claro. Yo creo que es algo que es fundamental, es la esencia principal de todo hoy en día, incluso cuando pensamos en por qué sale bien un emprendimiento, por qué funcionan bien las cosas, porque hay una personalidad por detrás. Hay algo clave que es diferenciador y la diferencia no es cocina mejor porque es el air fryer. No, la diferencia está en que realmente tienes algo que has diseñado y que puede cambiar todo. Y yo pienso que nos infravaloramos a nosotros mismos. Quitamos mucho peso y poder a lo que somos capaces de hacer y a lo que tenemos.
Claro. Y eso hace que, bueno, pues que pensemos como cosas como estábamos hablando ahora, ¿no? El tema de inteligencia artificial, todo este tipo de situaciones que van surgiendo a día de hoy, que digamos, "Buah, es que nos van a sustituir". No, si tú eres capaz de tener personalidad, no vas a ser sustituido. Claro, si no la tienes, ¿qué es el otro problema? Si estamos construyendo una situación en la que tendemos a que haya menos personalidad, pues todo lo contrario, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos a hablar un poco del tema de bullshit porque me llama la atención y creo que es algo diferente. No todo el mundo se marca un juego de mesa así de repente. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te vinculó? Has mencionado antes el tema de, bueno, estás ligada a la zona de producto y en algún momento por el tema de la comedia, viendo que es un mercado muy emergente, digamos, que muy clásico, pero que tiene mucho por ahondar, decidiste tomar ese camino. Sí, es menos, o sea, fue menos... la decisión no fue tan obvia de, oye, pues voy a montar un negocio de esto, hago un juego de mesa. No, sin más. Sino que fue de un día, me puse con mi hermano, su novia y mi novia, nos pusimos a jugar algo parecido en un bar y nos partimos de risa, nos reímos increíble. Y salí de ahí pensando, tío, yo quiero comprar algo así. Y busqué para comprarlo y no había nada, era imposible. Y yo, tío, no puede ser. Digo, pero si este es el mejor juego que he jugado nunca. Y me puse a investigar y era imposible, no había nada. Y ahí ya fue donde la parte emprendedora y la parte de producto dije, pues vamos a construir algo así. Ya que lo tenemos en mente, vamos a darle. Literal. Entonces fue un proceso de creación de producto, tal cual. Muy parecido a crear un producto digital, con algunos cambios que van ligados a que no es algo digital, sino que es algo físico. Por ejemplo, si produces 500 unidades y están mal, te las comes con patatas, ¿no? Entonces, el mayor problema que pueda haber. Efectivamente, eso cambia, pero el resto de cosas muy parecidas a un producto digital. O sea, lo testeas igual, lo iteras igual, lo diseñas muy parecido, tienes los mismos principios en la cabeza. Es muy, muy parecido a crear producto digital. Lo que pasa luego, claro, te pones a fabricarlo y la fabricación no estás trabajando con un desarrollador, sino que estás trabajando con una industria, ¿no? Sí. Entonces, gestionar una industria pues es muy diferente de llevar un desarrollador, ¿no? Obviamente era en un mundo donde hay muchos aspectos técnicos del juego de mesa que tú no tienes ni idea, ¿no? Controlas. Por ejemplo, un papel. Sí. ¿no? Tú hablas con un proveedor y dices, oye, quiero tarjetas. Y dice, vale, ¿qué tarjeta? ¿Qué tipo de tarjeta quieres? Y dices, ¿qué tipo de tarjeta hay? ¿No? O sea, lleva toda la vida haciéndolo y tú, claro, pues no tengo ni idea. Yo, papel, ¿no? Y dice, no, una ¿de hoja cuántos? A4 finita, porfa. Claro, ¿no? ¿Cuántos gramos? Y este material o este otro. PVC, y dices, guau, o sea, no tengo ni idea. Ya, es un mundo. No tengo ni idea, sí, 100%. Pero ya por curiosidad más allá, ¿cuál es la esencia principal de Bullshit para ti? ¿Qué hizo? Claro, lo que pasó fue que descubrí que esto era un método brutal para que la gente se lo pasara increíble. Y yo digo, la gente se lo está pasando mejor aquí que en los shows de comedia. Pues voy a aprovecharlo, ¿no? Pues voy a hacer esto, ¿no? Y ya no solo los míos, en los de otros igual, ¿no? Yo digo, oye, la gente se lo pasa muy bien con esto. Sí. Y además me encanta, porque yo soy una persona a la que le encantan los juegos de mesa, no en plan friki del dragones y mazmorras y cosas así, que no sé si existe siquiera, o me lo invento ahora mismo, pero sí, juegos de reírte. Y dije, voy a probarlo a ver qué pasa si la gente realmente se ríe tanto como me estoy riendo yo. Y vi que sí, vi que se partía, ¿no? Y dije, oye, esto es un método brutal para juntar a la gente, que la gente se lo pasa bien, que no esté con el móvil. Me encanta que es un juego de imaginación. Cualquiera puede jugar y no hace falta ser el más listo de la clase para poder hacerlo, pero es un juego de imaginación donde tú tienes que inventar tus respuestas cómicas. Las respuestas cómicas no vienen escritas. O sea, es un juego de algún modo parecido a un Cartas contra la Humanidad, sí, pero los chistes los pones tú. ¿Vale? No es simplemente eso. Eso también es complejo. Es complejo. Incluso para el jugador complejo en particular, porque tienes que pensar lo que hablábamos antes. El humor es algo que también se aprende, se trabaja. Sí, si no 100%. Tienes humor, o sea, si juegas con eso con personas que no tienen chispa ni chiste. Pero ahí es donde lleva la magia del juego. O sea, mira, te explico cómo se juega. El juego básicamente son
6 tipos de tarjetas de pregunta que hacen una pregunta real, pero que nadie tiene ni idea. Sí. ¿No? Imagínate. ¿Quién es Laura McConaughey, por ejemplo? Sí. Y tú ahí tienes la respuesta real. Y la respuesta real es, a lo mejor, una mujer que un día tuvo una diarrea impresionante y que esa diarrea la metió en una caja y se regaló al vecino, por ejemplo, y por eso se hizo famosa, ¿no? Entonces, un moderador lee la pregunta y el resto de jugadores tienen que escribir una tesis de, oye, adivinar. Laura McConaughey es famosa porque es la hija secreta de Matthew McConaughey y de repente se metió en la droga, en el fentanilo y acabó en un cártel de México vendiendo marihuana, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, todos los jugadores escriben su opción y se la dan al moderador, el moderador lee todas y el resto de jugadores tienen que votar cuál piensan que es la respuesta real. Entonces es una especie de Dixit ahí, ¿no? Si aciertas la real, como te llevas puntos, y si votan la tuya, te llevas puntos. Tienes 6 categorías. Esta que son personajes, luego tienes otra de muertes random. ¿Cómo murió Lucía Valles? Sí. Y Lucía Valles, pues a lo mejor tuvo una muerte súper cómica, macabra. Tienes siglas, las siglas son súper divertidas. O sea, es instructivo también, casi. Sí. Porque tienes la parte en la que tú te estás imaginando constantemente y también cómo funcionó. Sí. Siglas, a lo mejor. ¿Qué significan las siglas IMJN? ¿No? Y claro, me he roto los codos buscando en internet siglas absurdas. Y no es nada fácil. Para que sean polivalentes. Claro, a lo mejor eso es la Inmaculada María de los... Cosas muy, muy locas. Pero claro, aquí está siempre el balance de decir, vale, busco una tarjeta. La tarjeta tiene que ser graciosa. Porque luego todos los jugadores van a poner una burrada. De pues, los grupos de los sanguinarios borrachos de Cuenca que les gusta, ¿sabes? Sí. Van a poner cosas que dices, esto es loquísimo. Se va a ver muy fácil que esta es la respuesta que se ha inventado mi colega, ¿no? Entonces tiene que ser muy loca, pero no tanto como para que un humano no le dé para imaginárselo. Porque ha habido cosas que he ido encontrando que digo... Esto no puede ser real. Si lo escribo, nadie va a pensar que esto lo ha escrito su amigo. Ya. Entonces es un balance ahí como complicado, ¿sabes? Sí. Te decía, tienes... te he dicho personajes, palabras... No te he dicho palabras. Personajes, muertes, siglas, palabras. ¿Qué significa guanuco? Y tienes que decir el significado y un ejemplo de cómo lo utilizarías. A lo mejor guanuco, pues imagínate... Es un grano que aparece en los genitales cuando no sé qué, algo como súper random. ¿No? Vale. Y tú pues dices, pues es una bolsa de plástico que se utilizaba para guardar la cabeza de caballos. Pues oye, he metido el móvil en el guanuco y ha salido, ¿sabes? Vale, tienes que ir construyendo también. Eso vale, es, o sea, hay es. dinámicas en ese sentido, que Eso es. no se queda simplemente en esas cartas. Claro, depende de la categoría. Sino que también de un poquito más de juego. Eso es. Sí, y luego claro. ya por último tienes películas. Te digo el título y tienes que decir la sinopsis de una película. Y Eso la es última... típico. Sí. Y la última ya, pues no me acuerdo. No me acuerdo, pero sí, categorías así muy locas. Random. Traducciones. Traducciones es muy divertida. Fíjate, ¿cómo se dice en chino? Por favor, quiero otro plato de arroz Ahí de salen delicias. racismos fijos. Mucho racismo. Imagínate tu colega escribiendo chino, ¿no? Y ahí yo pues me he roto la cabeza para buscar traducciones donde a lo mejor imagínate que una palabra, imagínate que 3 delicias se dice bikini en chino. Pues eso está hecho de tal modo que digas bikini. Eso lo ha escrito mi colega. Que tenga la parte cómica también ahí en medio. Pues Claro, guay. Claro. ¿Qué tal le está yendo en ese sentido? Porque tiene buena pinta, la verdad. Es muy divertido. Yo conocía el producto, pero nunca había correlacionado con el tema de cartas a la humanidad, no voy a negar. Sí. Pero nunca había entendido perfectamente cuál era la dinámica. Sí. El producto, la gente cuando juega flipa. La gente se lo pasa increíble. Y a mí me pasan vídeos de familias, pues estas navidades, familias jugando en navidades, que tú ves a la abuela, al padre muertos de la risa llorando. Y claro, a mí eso me llena muchísimo. O sea, la gente el día 26 diciendo, tío, he pasado las mejores navidades gracias a Bullshit y digo, tío, esto por esto lo hago, ¿sabes? Sí. Y eso funciona que te cagas. Entonces, a su vez, ha habido temas de UX que han sido un poco pobres. Sí.
se juega con muchos papeles, con papelitos que la gente tiene que cortar y escribir y eso termina siendo un tiene que ser jaleo. un poco coñazo, ¿no? Luego hay un moderador que está leyendo los papeles y de repente tiene 10 papelitos y tiene que leer uno a uno. ¿Y cuál era la anterior? ¿Cuál era la opción 2? ¿Y cuál era la 2? O sea, no me acuerdo en qué orden las he leído. Sí. Salieron como varios temas de UX ahí que no eran como perfectos. Entonces, estoy trabajando en la segunda edición para ver cómo que viene muy mejorada. Mejorar ese tipo de cosas. Viene con más categorías, porque antes 2 de las que te he dicho no estaban. Viene con un portatarjetas, donde tú, cuando te van dando tarjetas los jugadores, tú las vas guardando de tal modo que tienes, vale, la 1, la 2, la 3, la 4, y que no tienes que estar como preocupado para que la gente no las vea, porque es como un plástico donde tú lo tienes ahí perfectamente, ¿no? Eso me ha costado la vida conseguir producirlo, buen precio y tal, horrible. Viene con versión móvil también. Viene con versión móvil porque un tema que sucede mucho, bueno, 2 temas. Un tema que sucede mucho es que te vas a jugar a una casa rural y de repente sois 13 personas. Y ver cómo amplías. Claro, ponte a jugar 13 personas con papelitos. Sí. Horrible, no funciona. Y lo mismo. O sea, has intentado como tratar todos los temas, ¿no? Sí. En ese sentido, todos los problemas que podías encontrar. Todos los problemas que ha habido los he intentado solucionar en esta nueva edición. O imagínate, te flipa Bullshit, estás con 4 colegas de repente en un bar y quieres jugar a Bullshit. Pero no tienes ahí el juego contigo. Te lo bajas como quien se baja el Monopoly de vez en cuando a jugar online, pero en este caso ahí en medio. Les pasas el link a tus amigos y puedes jugar los 5 con el móvil en el bar. Eso es súper interesante, ya te digo, porque incluso con cartas a la humanidad ese es el problema más grande que sucede muchas veces. Claro. Que dices, ¿y dónde juego? ¿De dónde saco yo cartas? ¿Dónde...? Claro, eso es. Y con la versión digital pues podrás renovar cartas, etc. Podrás ahí... Bueno, tienes ahí entonces un futuro prometedor con todo ello. Ojalá. Entonces, o sea, muy ilusionado con esta nueva edición. Bueno, diseño nuevo, la caja más grande. Bueno, y ahora también otra cosa que me flipa. Antes las puntuaciones las tenía como en un papelito de puntuaciones que era como cutre. ¿Qué es de esto que hablábamos antes papelito que tienes del MVP? En la timba. Y sí. Era MVP. Y los jugadores tenían que ir poniendo como cruces, ¿verdad? Sí. Esta nueva versión viene con tablero y se va a convertir ya en juego de mesa. Ya tiene su señor espacio. Eso es. Y para cada jugadorcito va a haber como 8 tokens de jugadores. Cada token viene con un diseño específico. Va a haber figuritas como el Monopoly casi. Sí, un poquito más grandes. Van a ser como de cartón con una base de plástico. Y una viene diseñada con un bullshit Michael Jackson. Otra va a ser un bullshit Cleopatra, otra un bullshit Presley, ¿sabes? Te has ido currando las cosas, ¿eh? Sí. Esta segunda ya viene, vamos, sí, un porque, gordo. Mira, voy a perder dinero. Eso es algo que lo tengo clarísimo. En esta segunda edición que lanzaré septiembre, octubre, la idea es llegar a las navidades próximas, voy a perder pasta seguro, sí. Pero el objetivo es que sea el mejor juego de comedia del mercado. O sea, 100%. Porque... Vamos, difícil de narices, pero... Es difícil de narices, pero... Es muy chulo. Tío, go big, go home. ¿Sabes? Literal. Y ahora veo que hay este juego que está en el mercado, que está guay, que a la gente le mola y tal, pero yo digo, no, hay que hacer el bueno. Hay que hacer el Suno AI, ¿sabes? Sí. Hay que hacer la web de Suno AI y quiero que... Porque es que, claro, hablando de... Ya si nos vamos a negocios, ¿no? ¿Cómo es el negocio de un juego de mesa, no? El negocio de un juego de mesa es interesante porque, por un lado, el go-to-market, ¿no? Conseguir que la gente compre un juego de mesa es jodido. Sí. ¿Tú qué juego de mesa compras? Casi ninguno, sinceramente. Y el que juego con la familia en algún momento en particular y demás. Y suelen traerlo los niños pequeños, además. Sí. Claro, acaba pasando eso. Claro. Son los que están más vinculados a ese tipo de cosas porque son los que más socializan en ese tipo de entornos y situaciones. Pues eso es buen punto. Pero, por ejemplo, un Cartas contra la Humanidad, ¿no? Lo haces con los colegas si llega el caso. Los colegas, uno lo tiene, de repente. Una vez juegas tú, quizá te flipa. Pero repetirlo mucho es muy complicado por el tema de reusar ciertas cartas, etc. Claro, sí, es cierto. Efectivamente. Entonces, por un lado, tienes que conseguir que alguien empiece a jugar y que esa gente lo recomiende. Porque tienes esa barrera de... Es muy complicado jugar un juego de mesa si no has jugado antes. Comprar un juego de mesa si no has jugado antes. Entonces, es jodido. O sea, necesitas que, por un lado, vender unas cuantas, nadie sabe cómo, ¿no?
que ya más o menos lo estoy consiguiendo. Y de hecho, yo lo pienso y digo, buah, más de 1000 personas han jugado a Bullshit. Que eso es muy guay. Es un buen número. Es muy guay, sí, sí. Y entonces es como, vale, necesitas que la persona que juegue lo considere el juego más épico que ha jugado en su vida. Para poder recomendarlo, sí. Que se lo lleve a todos los lados. Porque si no lo recomienda. Y lo recomienda. Si no lo recomienda... Sí, ahí se queda. No hay otra. Uy, qué guay. Qué buen resumen de toda la conversación en realidad que hemos mantenido, porque es todo ello. Sí. Y sí. ya te digo, lleva toda la parte esencial. Lleva todo. Que te representa a ti, que es esa comedia, el tema del producto, etc. Sí, es una locura. Perfecto. Bueno, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí, ¿no? más o menos por aquí, porque además creo que es el punto perfecto con todo el resumen de cómo funciona el juego, de cuál es la temática, de cómo entrar a ciertos mercados, todo el tema de la tecnología que hemos hablado. Y ahora nuestro último punto a preguntar, como siempre hacemos en esta sección, es las recomendaciones. Sé que te encantaría a lo mejor hacer la recomendación de Bullshit. Sería perfecto ya. Sí. El patrocinio número 1. ¿No está patrocinado? No. Pues recomendaciones, mira. Pero, de juego de mesa, Bullshit es sincera. De hecho, si no lo haría. En comedia, hay un cómico que me flipa. ¿Sí? Me flipa y creo que es el mejor que hay ahora mismo. Sí, el mejor. Hay un par también que me parecen muy buenos, pero hay un cómico que se llama Manu Chacón, que me parece increíble. Tiene un show brutal en A Bona Vida, cerquita de Gran Vía. Sí, sé dónde es. Pues Manu Chacón me parece un cómico de la hostia y es justo lo que decía antes, ¿no? Es el tipo de cómico que a mí me parece mejor que un Galder Varas, etc. Sí. Y digo... Bueno, Galder sabes que salió de A Bona Vida también, ¿no? Justo. Y han actuado juntos a veces. Yo fui allí a verle en su momento. qué guay. O sea, el zulo de su momento. Sí. De hecho, a ver, y con si alguna vez lo ve alguna de ellos, no quiero crear beef. No faltamos. No quiero crear beef de cuál es mejor. Que se vengan a sentar aquí, por favor. Sí. Pero todo lo contrario, si es que me llama la atención, porque además es el nicho, o sea, es el centro número 1. Sí, de ahí sale también David Puerto, por ejemplo. Un espacio muy chiquitito y donde de repente, a partir de ahí ya empiezan a llenar. Sí, de ahí sale mucha gente, porque de ahí empezaron mucho con la cultura de los reels, etc. Sí. Pues Manu Chacón, comicazo, si estáis por Madrid ir a verle, os va a flipar. Perfecto. O sea, yo me sé el show y he repetido muchas veces y sigo llorando de la risa. ¿En serio? Increíble. Pues me la apunto, porque ya te digo, además, debo de tener como una suerte rara. Voy a ver a un cómico en algún momento y de repente despega. Y es como... Pues ve a ver a Manu. Sí, por favor. Creo que es el momento adecuado. Sí. Pero sí. Luego, por ejemplo, hay un restaurante que yo recomiendo siempre, porque es una experiencia. Me encanta. Y eres una experiencia. Lo siento por los cómicos, pero me encanta la comida. Sí, Los Chicos Malos en Madrid se llama. Los Chicos Malos es un restaurante francés. Lo lleva una pareja que es una pareja increíble. Sí. Que es un chico francés, pero que habla español y tal. Sí. Y una chica venezolana. Y de verdad, entrar a ese restaurante es como entrar en su relación. O sea, es una locura. Es un restaurante que está lleno de detalles, es que volvemos a lo que hemos hablado, muchísima personalidad infinita en el restaurante y muchos puntos que dices, vale, ¿a quién ha ido más allá del MVP? Hay muchos. Y no los voy a decir porque hay muchas sorpresas. O sea, tú entras al baño y dices, ¡mierda! Vas al postre y dices, ¡hostias! ¡Qué guay!, ¿no? Es así el restaurante. Entonces, la cocina, ya por saber un poco. La cocina brutal. La cocina, cocina francesa. Vale. Pero 100%. Cocina muy de... Es que con una venezolana ahí en medio, joder, tío. Es cocina muy de tartar, de vaca madurada, muy de carne, por cierto. Sí. Pero cosas muy, muy ricas. Le ponen mucho cariño. De hecho, creo que tienen como 7 o 8 platos. ¿Has dicho que se llama la cocina? Los Chicos Malos, se llama el restaurante. Sí, está en francés, que no tengo ni idea de hablar francés, pero es como Le Mauvais Garçon o algo así. Sí. Y es increíble. O sea, súper, súper recomendado. ¿Dónde está? Está en Calle de la Madera, creo que es, en Malasaña. Malasaña. Buena zona. Es mi restaurante favorito, sin duda. Bueno, pues nos quedamos con la recomendación de Los Chicos Malos. Manu Chacón, la has comentado antes. Manu Chacón. Y si os fijas la comedia, por ejemplo, por cierto, Raúl Masana, El Yo Nunca. El Yo Nunca es un show brutal. Sí, yo eso sí lo he visto. Pues eso, si alguien no ha ido, es una experiencia recomendación increíble. única.
Perfecto. Esas 3 recomendaciones. Pues ha sido un placer tenerte aquí, de verdad. Muchísimas gracias. Un placer, tío, te he pasado muy bien. A vosotros espero que hayáis disfrutado. Cuando queráis, pues ya sabéis, lo tenemos aquí de vuelta porque de verdad me gusta traer mucha gente así. Y la verdad, una vez venís, acabáis volviendo otra vez, 100%. Así que guay, cuando tío. quieras, esta es tu casa. Pues muchas gracias. Chao, chicos. Lo tenemos, tío. Lo tenemos. Es que, joder, son temas que se tratan poco, ¿no? Muy poquito. Y que son originales, la verdad que sí.